un gigante abatido por el ejército USA en Afganistán en el 2002. Soldados estadounidenses mataron a un gigante nefilim cerca de una cueva en Afganistán. Esta es una de las historias más extrañas que ocurrió en la larga intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán. Un grupo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos luchó y mató a un gigante de más de 4 metros de altura cerca de una cueva en Afganistán. Varios testigos afirman que la batalla no solo se llevó la vida de un soldado estadounidense, sino que el gobierno tomó el enorme cadáver del atacante y se lo llevó a Estados Unidos. De acuerdo con una de las entrevistas realizadas por el investigador L.A. Marzulli, un equipo de las fuerzas especiales que operaban en Afganistán en el 2002 se encontró con una de las criaturas mientras una patrulla estaba en busca de una unidad perdida en una parte aislada del país. El soldado le dice a Marzulli que su unidad hizo su camino a lo largo de un camino de cabras cerca de una cueva donde el equipo notó un patrón inusual de rocas, huesos, y una ominosa pieza rota del equipo de comunicaciones del tipo utilizado por los militares de Estados Unidos. Un dedo de 38 centímetros de largo encontrado en Egipto, evidencia de los nefilim. Mientras pensaban sobre esto, el equipo fue sorprendido por un hombre de al menos 4 a 6 metros de altura. La criatura tenía el pelo largo, rojo y ensartó a un operador, identificado como Dan, con un arma tipo pica. El resto del equipo abrió fuego, disparando en repetidas ocasiones a la criatura en la cara y, finalmente matándolo. El tiempo total del combate fue de solo 30 segundos. Después de la lucha, mientras lamentaban la caída de su compañero, el ejército envió un helicóptero para trasladar a la criatura. Era demasiado grande que no podía moverlo, afirmó el soldado. Eso olía como si fuera un cadáver que ha estado en descomposición por un tiempo. La comunicación fue enviada de que teníamos una criatura muy grande, posiblemente humana. Pero después se les dijo a los soldados que reescribieran sus informes posteriores a la acción. Así que tuvimos que volver a escribir en la forma que ellos lo querían, el hombre reivindica. El soldado confirmó que el gigante estaba armado con un arma similar al tipo que Marzulli identificó como la lanza nefilim, que fue hallado en otra localización y vinculado a otra evidencia de la existencia de esta criatura. Otras fuentes son compatibles con esta extraña historia. George Noory, conductor del popular programa de radio Coast to Coast, entrevistó a un piloto de un C-130 que afirma que transportó el cadáver del gigante hacia una base en Ohio, Estados Unidos. El piloto que transportó al gigante compartió su descripción de la misma sobre la paleta de transporte después de que fuera muerto. Tenía 6 dedos en las manos y los pies, con los pies de un tamaño de 60-80 centímetros, pero fue difícil de determinar su altura debido a que estaba en una posición fetal. Él sugirió que la carga era el cadáver de un hombre de 4 metros, cuyo peso era más de 700 kilogramos, tenía 6 dedos en las manos y pies. Otro operador que habló con Marzulli dijo que estos en el poder tienen un interés establecido en mantener la historia encubierta. Si apunta a que la narrativa de la Biblia es exacta, ellos no querrán eso, dijo. Si va en contra de la evolución darwiniana, de eso no se habla. Este soldado testificó que había rumores en su base en Afganistán sobre la intervención con lo que se conoce como el gigante de Kandahar. Empezamos a oír un rumor sobre una unidad que mataron a lo que llamaban una persona muy alta, dijo a Marzulli. Al principio no pensé nada de eso. Vengo a descubrir que la persona que mataron era en realidad 3 veces el tamaño de un hombre, tenía dígitos adicionales en sus manos y en sus pies, y tenía el pelo rojo. Una unidad especial había llegado y quería este objetivo. Habíamos oído que habían matado a esto dentro de una cueva o en la boca de una cueva.
El soldado alegó que el rumor fue en realidad de amplia difusión entre las fuerzas militares en Afganistán. No era de conocimiento común entre los militares escuchar esto, dijo. Años más tarde llegué a saber cuando había regresado de Afganistán y había conocido a otros miembros militares que no habían estado en las operaciones conmigo. Si tú mencionas al gigante de Kandahar ellos sabrían de eso. Él confesó que la historia suena ridícula. En primer lugar uno piensa que esto tiene que ser una broma, esto tiene que ser un engaño, admitió. Luego, después las cosas van abajo de una cierta manera, y sigues escuchando, tú comienzas a darte cuenta que no es una broma. Ellos nos decían que mantuviéramos nuestras armas en alto, lo que significa que normalmente estás listo para poner 2 en el pecho o en la cabeza, pero nos decían que lo pusiéramos en la cabeza de un hombre y lo pusiéramos en lo alto. Así que nos preguntamos, ¿por qué quieren que disparemos más alto que la cabeza de un hombre? El libro de los gigantes de 2000 años de antigüedad describe cómo los Nefilim fueron exterminados. El soldado también dijo que las personas locales contaron historias aparentemente ridículas sobre gigantes que atacaban a los seres humanos, incluso se los comían. Podíamos oír a los locales hablar de rumores de estos gigantes, dijo. Ellos dijeron que vivían en las cuevas y comían a la gente. Eran caníbales. En ese momento, ellos lo compararon con los relatos de Pie Grande en los Estados Unidos, cada cultura tiene este tipo de folclore. Realmente de pronto oír que una unidad militar había matado algo. El soldado se quedó pensativo. Marzulli criticó lo que llamó un esfuerzo del gobierno para encubrir la espectacular historia y prevenir a los implicados de hablar. La gente tiene derecho a saber acerca de estas cosas, dijo. Si hay seres de 5 o 6 metros rondando por la tierra y nuestros militares los han traído abajo, tenemos derecho como ciudadanos estadounidenses a saber sobre él. Es decir, esto no está clasificado para material militar. Esto es algo que necesitamos saber. Y apunta de nuevo a la narrativa bíblica profética.